Yo soy Pablo Mesina y hoy les voy a presentar lo que he hecho en mi trabajo de tesis de doctorado, que lleva por título Automatic Generation of Radiological Reports Using a Visual Question Answering Approach. Les voy a explicar a qué me refiero con ese título. Mis supervisores son Álvaro Soto y Denis Parra, ambos son miembros de SEñA, del IA Lab. Denis también es parte del eHealth. Yo también soy parte de esos tres grupos. Y bueno, ahora procedo a contarles de qué se trata el trabajo. Entonces, eh, ahí sí. Bueno, el contexto de mi trabajo es la generación de reportes radiológicos. Y acá en este dibujo básicamente resuelve la situación en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, un paciente visita a un doctor primario. Este doctor hace una evaluación preliminar del paciente, identifica ciertos hallazgos preliminares y podría eventualmente solicitar ya un escáner que requiere imagenología médica. Por ejemplo, un MRI scan, unos rayos X, etcétera. Hay varios tipos de imágenes. Eh, y estas imágenes después son analizadas por un radiólogo que finalmente genera un reporte que es leído por el doctor primario para que éste ya tome una decisión clínica final. Entonces mi trabajo está centrado en lo que se ve aquí dentro del rectángulo rojo. O sea, lo que yo quiero hacer básicamente es diseñar una tecnología basada en técnicas de inteligencia artificial, específicamente en redes neuronales, deep learning, que pueda recibir como entrada imágenes médicas. Específicamente mi trabajo se va a centrar en rayos X, pero la idea es recibir una imagen médica, una o más, y generar como salida un reporte radiológico, como lo hace el radiólogo. Ahora, obviamente, no, el objetivo no es reemplazar al radiólogo, así que es bastante difícil lograr ese objetivo, pero la idea es hacer tecnologías que puedan complementar al trabajo del radiólogo. Bueno, aquí hay un ejemplo de un reporte. Este es un ejemplo del dataset Indiana University, que es este es un dataset de rayos X, específicamente de tórax, de pecho. Y bueno, la parte que es de interés para mí es del reporte en sí, que es la que yo quiero que el modelo aprenda a generar, corresponde a las secciones Findings y Impression del reporte. ¿Y por qué? Porque estas secciones son las que contienen, digamos, la descripción de la entrada visual de la imagen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una vista frontal del pecho y acá una vista lateral, y la sección Findings menciona cosas que en su momento el radiólogo observó en las imágenes y las mencionó. Entonces la idea es entrenar un modelo que pueda hacer algo similar, que sea capaz de procesar las imágenes y genere estas descripciones en lenguaje natural de lo que se está observando. Eh, bueno, entonces, este problema que acabo de escribir de la generación de reportes de radiológicos es obviamente una tarea bastante difícil. ¿Y por qué? Porque combina lenguaje y visión, o sea, el modelo que uno quiera desarrollar tiene que ser capaz de, por un lado, recibir la entrada visual, o sea, una o más imágenes de tipo médica, y además como salida tiene que generar este reporte que, eh, como lo hacen los seres humanos, que está en lenguaje natural, entonces el modelo tiene que tener habilidades visuales y habilidades de lenguaje. Entonces es un problema que combina dos dominios y eso lo hace más complicado. Además, como estamos hablando de un contexto médico, hay mayores exigencias sobre el modelo. Si uno quiere hacer un modelo que se va a implementar, digamos, en un contexto clínico, en la vida real, que va a funcionar con pacientes o que va a ayudar a un radiólogo, que al final va a afectar al paciente, entonces, obviamente, uno le va a pedir al modelo que sea preciso o exacto, correcto médicamente, o sea, que las cosas que el modelo genere sean correctas. No queremos que el diagnóstico sea equivocado, así que obviamente esto es un must. También queremos que el modelo sea confiable y explicable. Y eso básicamente para desarrollar como confianza en el modelo, uno quiere, o sea, desde el punto de vista del radiólogo, si es que uno piensa que el modelo va a interactuar con un radiólogo, el radiólogo va a querer poder entender cómo funciona el modelo y hasta qué punto puede confiar en lo que el modelo le está diciendo. Entonces son
atributos importantes y estas son áreas de investigación, de hecho. El tema de explainable AI es todo un tema en sí mismo y obviamente aquí ese tema es relevante. Entonces eso lo hace más difícil también. Y con respecto a temas de publicación, este tema de generación de reportes últimamente, los últimos años, los últimos, no sé, 5 años o más, han habido hartas publicaciones. Sin embargo, ningún trabajo hasta la fecha ha logrado, digamos, proponer una solución que sea como 100% satisfactoria. Siempre les va mal en algún tipo de normalidad, se quedan cortos en algún aspecto o no están bien validados, entonces no hay una solución que yo sepa que resuelva el problema 100%, así que este sigue siendo un problema abierto. Bueno, con respecto a trabajo relacionado, a modo de resumen, nosotros hicimos un survey sobre el tema de Deep Learning y explicabilidad en generación automática de reportes. Acá está el screenshot de... Esto fue publicado en ACM Computer Service. Ustedes buscan este título en internet, les debería salir el link a la publicación. Y esto fue un trabajo donde hartos colaboramos. Yo, Pablo Pino, que fue alumno de magíster de Denis, Álvaro y varios colaboradores de medicina. Este fue un trabajo donde varios aportaron, en el cual básicamente resumimos el estado del arte y la literatura, digamos, hasta el 2020, en este problema de generación de reportes. Y como resumen, acá tengo un diagrama que está en el survey, que básicamente resume los distintos modelos que se han propuesto para atacar el problema de generación de reportes. Entonces, lo que es común a casi todos los modelos, prácticamente a todos los modelos, es lo que está marcado, digamos, con estas flechitas en negrita sólida. Entonces, todos los modelos reciben una entrada visual, que puede ser una imagen o más de una imagen. Hay modelos que soportan 2 imágenes, otros que son, por ejemplo, los CT scans, que son múltiples slices. Hay modelos que manejan varias imágenes, pero todos reciben imágenes. Entonces, hay un componente visual que procesa estas imágenes y genera descriptores visuales, o en inglés visual features. Después, estas entran a un componente de lenguaje y como salida genera el reporte. ¿Sí? Eso es prácticamente común a todos los modelos. Y opcionalmente, algunos modelos implementan otras cosas, como por ejemplo, complementar la imagen con información como el background del paciente, como información previa que generalmente está guardado como en medical records o en un texto en lenguaje natural que describe por qué el paciente se está haciendo el estudio. Y hay modelos que procesan eso y complementan con eso a su modelo en el componente del lenguaje. Y otros modelos que también generan otros outputs, por ejemplo, heatmaps o clasificaciones auxiliares, por ejemplo, clasificar tags, cosas de ese estilo, etcétera. Hay distintas técnicas. Por ejemplo, hay modelos que meten dominio del lenguaje y tienen otras estructuras, pero eso ya es más específico a cada paper. Pero en general, este diagrama resume lo que se suele hacer en la literatura. Entonces, para darle ejemplos más concretos, quería ver rápidamente, eso sí, unos 3 trabajos de la literatura en que se aborda el problema de generación de reportes, específicamente con chest rates, o sea, rayos X de pecho. Entonces, el primer trabajo que quería ver es uno de Pablo Pino, que fue alumno como lo había mencionado, fue alumno de Denis, y donde este fue un trabajo publicado en MICAI 2021, o sea, el año pasado. El título es Clinically Correct Report Generation from Chest Rates Using Templates. Y quería partir el resumen de este trabajo con esta tabla que pusieron, que el objetivo de este trabajo era hacer un énfasis en generar reportes que sean correctos, en cierta forma criticando la forma en que muchos papers evalúan, que es usando métricas que no miden la correctitud médica. Entonces, en esta tabla tiene un ejemplo de por qué estas métricas, que son las tradicionales que se usan en NLP, que son, por ejemplo, acá está Blue, los que se manejan en NLP deberían conocer esta métrica. También está el Roche-L, que son métricas
que están implementadas, diseñadas para traducción, como por ejemplo del inglés al español, del español al inglés. Entonces esas métricas están pensadas para ese dominio, no para el dominio médico. Entonces, acá tenemos un reporte Ground Truth, que está aquí hablando del corazón, que está un poco más grande, y también otra frase que habla de un neumotórax. Entonces acá hay tres tipos de posibles de, de, de mini reportes, o sea, de descripciones, y acá están las métricas asociadas. Entonces, la primera frase obtiene un alto blue y un alto roach L, y las otras frases obviamente acá tienen peores resultados, pero si vemos las métricas de Chetspert, y Chetspert, le explico brevemente, es una herramienta que se desarrolló, es un etiquetador automático, que uno le pasa un reporte y obtiene 14 etiquetas que describen el estado de 14 anormalidades. O sea, por ejemplo, si es que hay o no hay cardiomegalia, si hay o no hay neumotórax. Entonces, el Chetspert Labeler es una herramienta que se desarrolló hace como el 2019, que hace eso. Entonces, si uno corre esa herramienta, nos damos cuenta que la primera frase le va pésimo, o sea, suena bien, pero el contenido, digamos, semántico o el diagnóstico clínico que se está haciendo es horrible. O sea, acá se dice que el corazón está normal y acá se dice que está engrandecido, y eso está mal. Y en cambio, si vamos al otro extremo, la última frase, que obtiene los peores resultados de NLP, tiene los mejores resultados de Chestnut. Y al final, ¿qué es lo que importa? Es el diagnóstico, así que obviamente la última frase es la que vale la pena. Entonces, en este trabajo, lo que hizo Pablo, el otro Pablo, eh, propuso un modelo que es bastante sencillo. Básicamente lo que hace es meter solo una imagen por una DenseNet y luego hacer clasificaciones de estos labels de Chetspert, y después simplemente con un template, según las clasificaciones, genera un reporte concatenado. O sea, por cada clasificación se coge el template correcto y luego se concatenan y eso es el reporte. Y, y ahí ellos, o sea, si ustedes ven el paper, Pablo se compara con varios otros baselines de la literatura, y en las métricas que importan, que son con las de Chetspert, le va mejor que el estado del arte con el que se compara. Otro trabajo que también es del 2021, voy a explicar súper rápido, es este de acá, que es Automated Generation of Accurate and Fluid Medical X-Rays. Y este modelo ya es más complicado. Y para explicarlo súper rápido, lo que hacen acá es procesar eh, múltiples imágenes. Esto lo hacen con una DepthNet también. Y por otro lado, además, este paper considera el background del paciente, el historial del paciente. Entonces, este trabajo también usa un transformer. No sé si todos están familiarizados con el transformer, pero lo que hace este trabajo básicamente es combinar embeddings visuales más embeddings extraídos del historial del paciente. Esto es procesado por un transformer. Además, hay una tarea auxiliar de clasificación que es la misma de Chetspert que hacía el paper anterior. También se clasifica Chetspert. Se genera también con un transformer un reporte, y ellos además le agregan un módulo como para mejorar la correctitud clínica, que es un intérprete que la verdad no lo entendí muy bien y no lo voy a explicar ahora, pero tampoco le mejora mucho los resultados. Pero este paper obtiene resultados, según un survey que encontramos, bastante buenos comparados con el estado del arte. Y el último paper que quería ver es este de acá, también del 2000, o sea, del 2021, y el título es Improving Factual... ¿Pero alguien quiere...? Bueno, Improving Factual Completeness. ¿Alguien puede apagar su micrófono? Podrías mutear a Billy. Sí, Jorge, tú ya, eres host, puedes mutearlo. ya. Bueno, entonces el título de este trabajo es Improving Factual Completeness and Consistency of Image to Text Radiology Report Generation. Y básicamente en este trabajo, la idea, bueno, la parte como que genera el reporte de nuevo es un transformer. Acá les pongo un screenshot, no voy a entrar en detalle. Pero la idea de este paper es que ellos proponen dos métricas
que yo no encuentro una idea muy buena, que de hecho me inspiré en este trabajo para proponer métricas también. Una que mide la completitud factual de un reporte y otra métrica que mide digamos, aquí ellos lo llaman la consistencia, pero al final busca que sea correcto. Eh, entonces la idea de este trabajo es, bueno, por un lado aprovechar el transformer para generar el reporte, pero ellos le agregan estas métricas y además ellos en su optimización optimizan estas métricas usando reinforcement learning. Y la idea del reinforcement learning es que permite, digamos, si yo quiero optimizar un modelo con métricas que no son diferenciales, o sea, que no le puedo hacer backpropagation, con reinforcement learning yo sí puedo hacer eso. Yo sí puedo incentivar al modelo a mejorar en ciertas métricas que no podría hacerlo usando solamente diferenciación como lo hacemos tradicionalmente en Deep Learning cuando hacemos el backpropagation, la derivada. Eso no se puede hacer con una métrica de completitud o una métrica de consistencia, pero con Reinforcement Learning sí se puede hacer. Entonces ellos lo hacen y muestran que les mejora un poco, pero les mejora un poco. Sí. Eh, bueno, eso como ejemplo de la literatura. Obviamente hay mucho más trabajo. Y ahora veamos limitaciones. Entonces, ¿qué limitaciones encontramos o encuentro yo en los trabajos que he revisado? Y la primera es que en la mayoría de los papers que he revisado hay una ausencia, o sea, falta evaluación médica. Y esta evaluación médica puede ser ya sea de tipo humana o automática. Ahora, los trabajos que mencioné recién, los últimos tres trabajos, esos sí tienen evaluación automática con el Chetspert, pero el Chetspert Labeler, si bien mide hasta cierto punto la correctitud médica de un reporte en 14 anormalidades, obviamente los reportes son más complejos y uno podría pensar en métricas más sofisticadas que midan en grado más fino. Y también no todos los trabajos usan evaluación con médicos, con radiólogos. Entonces, es un tema en que hay que mejorar la evaluación. También vuelvo a mencionar que ningún trabajo propone una solución 100% satisfactoria. Entonces, este es un problema que sigue abierto. Son limitaciones que nadie ha resuelto el problema, básicamente. Y otra limitación es que en la literatura, esto es una opinión, una precisión mía, yo me di cuenta que eh, ninguno de los modelos en la literatura es demasiado guiable. ¿A qué me refiero con guiable? Que uno no le puede, digamos, decirle al modelo que se enfoque, por ejemplo, en un aspecto específico de la imagen. O sea, repórtame, pero específicamente sobre el corazón, o repórtame específicamente sobre los pulmones. O, por ejemplo, uno no puede hacerle una pregunta al modelo y que el modelo específicamente responda a esa pregunta. Entonces, ninguno de los approaches que yo he visto tiene ese grado de guiabilidad. Y en base a estas limitaciones, llegamos a mi propuesta, que es bueno, mi propuesta principal de la tesis, que es que nosotros podemos reformular el problema de generación de reportes como responder preguntas sobre una imagen o sobre la entrada visual. Y esto de responder preguntas sobre la imagen se le conoce más tradicionalmente como Visual Question Answering o VQA. ¿Por qué? Porque el visual es de la imagen y question answering, pregunta-respuesta. Entonces, esta imagen resume, o sea, este diagrama resume lo que estoy diciendo. La idea es tener un modelo que por un lado reciba, bueno, una o más imágenes, que reciba además una pregunta sobre esas imágenes, y como salida genere la respuesta. Y acá, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo está el corazón? La respuesta sería, el corazón está normal. Suponiendo que esta es una imagen sana, la respuesta correcta sería, el corazón está normal. Si en cambio la imagen tuviera un corazón muy grande, habría que decir, el corazón está agrandado, o hay cardiomegalia, etc. Depende de la pregunta, depende de la imagen. Y entonces el reporte, recordemos que el problema original es generar un reporte. Entonces el reporte uno lo podría generar simplemente concatenando respuestas a preguntas específicas. O sea, si yo quiero un reporte que me describa ciertos hallazgos de interés, yo podría hacer esas preguntas, concatenar las respuestas y obtengo el reporte
como normalmente uno tiene un reporte, ¿cierto? Eh, Ahora, bueno, ya está hablando de eso. ¿Por qué hacer BQA? ¿Cuál sería, o sea, por qué cambiar el approach? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Y la intuición mía, como hipótesis, es que uno puede obtener tres tipos de ventajas. Una ventaja es que la tarea debería ser más sencilla. O sea, si lo pensamos, generar un reporte involucra, o sea, si uno genera un reporte de un viaje a partir de la entrada visual, el modelo lo que tiene que hacer es, primero, tiene que identificar los temas sobre los que va a hablar. O sea, por ejemplo, yo voy a hablar del corazón, voy a hablar del pulmón, voy a hablar de estas cosas. Y luego tiene que por cada tema generar una descripción sobre ese tema. Entonces el modelo tiene como la dificultad por un lado de pensar en de qué temas va a hablar y luego por cada tema decir lo correcto de ese tema. En cambio con BQA, como que yo le puedo simplificar la tarea al modelo porque simplemente le estoy dando el tema, le estoy diciendo, háblame de este tema. O sea, por ejemplo, le hago la pregunta sobre el corazón y el modelo simplemente se limita a describir el corazón y no tiene que confundirse con el pulmón o con, etcétera, con la columna, etcétera, sino que yo le estoy como acotando el tema. Entonces es más fácil para el modelo aprender a enfocarse en un puro tema y hablar de eso. Además, hay mayor control sobre el entrenamiento. ¿Por qué? Porque si yo divido el reporte en muchas preguntas, eh, después yo en el entrenamiento del modelo yo puedo, digamos, hacer cosas más sofisticadas, como darle más énfasis a ciertas preguntas que son menos frecuentes. También uno podría pensar en hacer un currículum, los que se familiarizan con curriculum learning, quizás uno podría pensar en un curriculum learning de preguntas, de las más difíciles a las más fáciles, hacer, como había mencionado, hacer un dataset más balanceado en base a las preguntas, o sea, ampliar más de las preguntas más escasas, etc. Entonces, me da mayor control desde el punto de vista del entrenamiento. Yo tengo más control cómo voy a entrenar el modelo. Y la última ventaja es que si yo tengo un modelo de PQA, esto, si es que el modelo resulta ser bueno, esto podría ser más interactivo si uno lo piensa en un setting con un radiólogo. O sea, yo podría pensar en una aplicación donde un radiólogo podría hacerle preguntas al modelo, quizá en un principio preguntas acotadas, después más adelante uno podría pensar en un modelo que sea más general, que uno pueda hacerle preguntas novedosas, pero lo importante es, digamos, si el modelo es bueno en ciertas preguntas, el radiólogo podría hacerle esas preguntas, el modelo genera la respuesta y el radiólogo después podría refinar la respuesta y así interactivamente ir generando un reporte de forma interactiva en una aplicación. Entonces, por todas estas ventajas, me motivé y quise hacerlo así, con un approach BQA. O sea, aquí un ejemplo de cómo podemos pasar de un reporte a pares de preguntas-respuestas. O sea, acá a la izquierda tenemos, esto es un reporte que lo saqué del dataset Mimic, que lo voy a explicar en un rato. O sea, acá tenemos varias secciones, pero la sección que nos importa es Findings e Impressions. Y ahora aquí a la derecha, ustedes pueden ver como la versión QA, o sea, la versión como en preguntas y respuestas del mismo reporte. Y la forma de hacer el mapeo, acá, por ejemplo, estoy subrayando la primera frase, Land volumes continues to be low. Esa frase la podemos pensar como parte de la respuesta a la pregunta ¿qué hay de los pulmones? O uno puede saber otra forma de la pregunta, o sea, como describe los pulmones, etcétera. Pero en el fondo le estamos preguntando al modelo que nos hable de los pulmones y esta frase sería parte de esa descripción. Eh, Acá otro ejemplo, la segunda frase. Esta frase, si se fijan, está hablando del corazón y también hace un comentario sobre edemas. Entonces, esta frase proporciona parte de la respuesta o información para la pregunta que hay del corazón y también para la pregunta que hay de edemas. Entonces, si yo quiero que el modelo me hable de los edemas, esta frase contiene información de la respuesta, además de otras frases también. Y así sucesivamente uno puede ir mapeando
cada frase del reporte a una o más preguntas para las cuales es relevante. Bueno, eso con respecto a... Obviamente detrás de esto hay código, pero esto es un resumen de cómo sería la idea. Ahora, con respecto a métricas de evaluación, en mi tesis yo también tengo en cuenta ese aspecto. O sea, obviamente me interesa evaluar lo que estoy haciendo. Entonces, una métrica, de hecho inspirada en el trabajo que había mencionado anteriormente, es una métrica que mida la completitud médica del reporte que estoy generando o de la respuesta que estoy generando. Y básicamente la idea acá es asegurarse de que el modelo mencione la mayor cantidad de términos médicos que el radiólogo que originalmente mencionaba, o sea, que el modelo genere, o sea, identifique los conceptos claves que el radiólogo identificó. O sea, acá, por ejemplo, tenemos la pregunta ¿qué hay de las opacidades? Y acá el radiólogo generó como respuesta esta frase de acá. Y acá, en cambio, el modelo generó como respuesta la frase de acá. Entonces, acá yo subrayé palabras que yo considero que son, digamos, relevantes, como desde el punto de vista médico. Por ejemplo, linear, opacities, projecting, lower low, compatible, scar. Son como conceptos que están diciendo cosas de la imagen médicamente. Y el modelo, en cambio, las palabras que subrayé serían linear opacities, lower low. Entonces después uno puede definir n-gramas a nivel de estos términos médicos, por ejemplo, palabras por sí solas, o pares de palabras, o triplets, y esto va a generar distintos sets en cada nivel, o sea, de los sets de 1 gramas, los bigramas, los trigramas, y después uno puede calcular métricas de overlap, o sea, de intersección entre estos conjuntos. O sea, específicamente uno puede calcular precision, recall, F1 scores. Los que se manejan con este tipo de métricas deberían reconocerlas. Eh, y además uno puede, por ejemplo, si uno quiere ponderar por importancia, uno podría, por ejemplo, darle un peso a las palabras que son, o a los términos médicos que son menos frecuentes. Entonces uno puede definirse una métrica que es bastante sencilla, que mida este overlap ponderado de términos médicos. Y otra métrica que esta todavía no la implemento, pero la quiero hacer, es una que mida correctitud médica. Y acá el objetivo es asegurarse de que el modelo no diga cosas que son mentiras, básicamente. O sea, que no ocurran contradicciones factuales. Entonces acá hay un ejemplo. Tenemos una respuesta del radiólogo que dice no hay pleural effusion. Y acá la respuesta del modelo que dice que hay un left-sided pleural effusion. Entonces, oye, y más cosas. Entonces, a nivel de overlap de términos médicos, sí hay overlap. O sea, por ejemplo, la palabra pleural y effusions aparecen en ambos. Entonces, la métrica de completitud daría un score positivo. Pero, obviamente, estas dos frases son contradicciones. O sea, la primera está diciendo que no hay pleural effusion. Entonces, el paciente está sano. Y en cambio, acá el modelo está diciendo que sí hay. Entonces está identificando un paciente sano como enfermo. Ahora podríamos pasar en casos más graves, que es como un paciente que estaba enfermo y que el modelo diga que está sano. Eso es peor todavía. Entonces, obviamente uno quiere detectar esos casos y una métrica de correctitud debería ser capaz de hacer eso. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos detectar contradicciones factuales? Entonces, muy rápidamente, sin entrar en demasiados detalles, en el dominio de NLP, existe una tarea que se conoce como Natural Language Inference, o NLI. Y la idea acá es que uno tiene, por ejemplo, una premisa que está como describiendo algo que vamos a aceptar que es verdad, y después una hipótesis, que es como algo que podría o no ser verdad, y la tarea del modelo es detectar si es que esto es una contradicción, si es que esto es un entailment, o sea, una implicancia lógica, o sea, si es que la premisa es verdad, la hipótesis es verdad, o neutral, o sea, la hipótesis podría o no ser verdad. Y esto es un área que
ha sido investigado bastante digamos, en el dominio más normal, o sea, como el no médico. Entonces, ya hay harto trabajo en este dominio, hay hartas técnicas. Entonces, lo que uno podría hacer es entrenar un modelo de NLI, pero para medicina, un NLI médico, que detecte las contradicciones. Entonces, y con eso uno podría, por ejemplo, hacer una métrica aprendida que detecte las contradicciones de este tipo, como las que estaban en la slide anterior, acá. Eso. Ahora, veamos algunos resultados experimentales que tengo hasta la fecha. Obviamente esto es un trabajo en progreso, así que espero seguir agregando más resultados, pero acá voy a hacer una revisión rápida de resultados que he obtenido. Entonces, lo primero, resultados experimentales con datos artificiales. Cuando yo partí el problema de BQA, no me tiré de golpe a los datos médicos, sino que quise probar modelos en datos más simples para ver qué funcionaba. Entonces, yo me generé un dataset artificial eh, que son claro, de figuras geométricas, por ejemplo, círculo, cuadrado, triángulo, etcétera, eh, que tenían además distintos colores, y además le agregué ruido para tener un poco más para hacerlo un poco más difícil. También las figuras tienen cuadrantes, como arriba a la izquierda, arriba a la derecha, etcétera. Y después, en una versión más difícil, yo le agregué preguntas con negación. Como si le pongo un no a la pregunta, la respuesta pasa al opuesto. Y eso fue para hacerlo más difícil. Entonces, bueno, acá hay ejemplos. Y el modelo que mejor me funcionó, después de hacer varios experimentos, fue un modelo que no es muy difícil en verdad, no es tan sofisticado, eh, que es, bueno, yo recibo la imagen y esta es procesada por una CNN Fully Convolution, que fue una CNN como hecha por mí, una custom, y esta lo que hace es sacar features locales y además calculamos como vectores resúmenes que son estos Global Average Pooling y el Global Max Pooling. Y estos los superviso con tareas auxiliares de clasificación. Por ejemplo, clasificar el shape, clasificar el color, clasificar el cuadrante, que eran como los atributos que yo le definía al problema. Y además, para la parte de la pregunta y respuesta, la pregunta, por ejemplo, es procesada por una VLSTM. Esta genera un vector. Este vector, yo en un momento para mejorar la calidad del vector, le agregué como un decoder que en el fondo recupera la pregunta de vuelta del vector. Esto es para mejorarle, digamos, la robustez al vector. O sea, como los autoencoders. Los que se familiarizan con autoencoders van a entender esto. Eh, y después todo esto es al final recibido por un LSTM que por un lado recibe la pregunta al principio y por otro lado va haciendo atención a las features locales de la CNN. Y esto va generando como salida de respuesta. Y resultado en esto, bien rápido, estos son los resultados con negaciones, que es la versión difícil del problema. Y después de varias como iteraciones, como un currículum con dificultades, logro un resultado bastante cercano a 100% en validación. O sea, el modelo que yo propuse sin negaciones llegaba a 100%, con negaciones llego a casi 100% en validación. Así que estaba funcionando bien en mi dataset inventado. Después hice experimentos en un challenge, que es el ImageClef BQA 2021, que son imágenes, estos dataset bueno, del orden de 8.000 imágenes, o sea, de 8.000 triplets de imagen, pregunta-respuesta, y son distintas modalidades. O sea, acá tenemos MRI scans, CT scans, S-rays, PT scans, ultrasound, de todo. Este es un dataset bien, muy diverso y medio caótico en ese sentido, pero por lo menos me servía para ver hasta qué punto me funcionaba el modelo acá. Y acá hay ejemplos de preguntas y respuestas del dataset. Entonces, el modelo que usé fue muy parecido. Lo que cambió en verdad fue que acá usé una DenseNet 121, y lo otro que cambió fueron las tareas auxiliares. Obviamente ya no puedo predecir shape, color, cuadrante, porque acá no tengo esa información, así que como tareas auxiliares me inventé, así como artesanalmente, saqué información y pude, por ejemplo, especificar
el tipo de la imagen. Y también saqué artificialmente algunos tags para darle mayor supervisión. Eh, y resultado acá, esto es blue. Y acá sí el modelo no me fue tan bien. O sea, en train el modelo llega a 100%, o cerca de 100%, pero en validación hay un enorme gap de, de generalización. Entonces el modelo estaba haciendo overfitting. Ahora, yo hice un experimento con trampa para ver si es que el modelo era capaz de aprenderse lo que estaba en test, y si el modelo es capaz de aprenderse lo que está en test, llega a 100%, pero eh, generaliza mal. Entonces claramente había un problema de generalización que eventualmente tenía que abordar. Eh, y finalmente ahora ya pasamos a los datasets que son los que me importan a mí, que son los de radiografía de tórax. Y específicamente los dos datasets más usados en la literatura son el MIMIC CXR y el Indiana University X-Ray. Y los tamaños son bastante, los órdenes de magnitud son bien diferentes. El MIMIC son del orden de 300, casi 400.000 imágenes, pero a nivel de reporte son más de 200.000. El Indiana es más chiquitito, son 7.000 imágenes y 4.000 reportes. Eh, entonces, generalmente los resultados que más importan son los con Mimic, porque ahí hay más datos y ahí se puede evaluar mejor cómo aprenden los modelos, cómo generalizan, etc. Entonces, acá el modelo el que más he iterado, el que más he usado, es este de acá, que es la misma idea que antes. Lo que cambia acá es que, bueno, acá estoy además, estos vectores de acá se los paso además como input al LSTM. Eso cambia. También cambian las tareas auxiliares. Acá como tareas auxiliares estoy usando clasificación de Shakespeare Labels. Estoy además clasificando la orientación de la imagen, o sea, si es frontal o lateral. También por un tiempo clasifiqué unos tags que yo me saqué como heurísticamente. Y también clasifiqué, o sea, clasificación de la pregunta. O sea, yo a partir del reporte, ¿no es cierto? Yo soy capaz de identificar preguntas. Entonces yo puedo generar una tarea auxiliar que sea como, dada esta imagen, dime qué preguntas tengo que hacer. Entonces eso me sirve también como tarea auxiliar. Eh, pero el resto es muy parecido a lo que vimos antes. Entonces acá algunos resultados. Estos son resultados de training y validación. Esta es la métrica este es el Weighted Medical Completeness, que es una métrica que le había explicado anteriormente. Y acá está CIDR-D, que es otra métrica que generalmente es buena del área de NLP. Entonces, esta sería como la métrica mía de completitud, y esta es CIDR-D, que es del dominio de NLP. Y lo que me está pasando acá es que el modelo mejora hasta cierto punto en train. Esto es la respuesta, esto es en VQA, en generación de respuesta. Pero tengo un gap con validación. Y de hecho, en todos los experimentos que he hecho, siempre me quedo pegado en el más o menos en el 0,2 en validación. Y todavía no logro ese breakthrough más arriba de 0,2. Después podemos conversar en en la ronda de preguntas, que mi idea sobre por qué esto puede estar pasando. Eh, bueno, eso es en generación de la respuesta. Y acá resultados también en training y validación de las tareas auxiliares. Entonces, acá está la tarea auxiliar de clasificación de los Shakespeare Labels. Y acá la generalización es mucho mejor. Acá el gap entre train y validación es más chico. Acá está el resultado de clasificación o sea, clasificación de la orientación, o sea, si es frontal o lateral. Y acá les va súper bien, o sea, casi 100%, o sea, 100% en train, y en validación también casi 100%. Así que esta tarea es más fácil y el modelo le va súper bien. Y esta es la tarea de las preguntas, o sea, de clasificar la pregunta, dada la imagen. Y el gap también es chico, o sea, el comportamiento en train es muy parecido al comportamiento en validación. Entonces, el mayor gap está en la parte del lenguaje, la parte de la respuesta. Bueno, y acá tengo resultados comparándome contra el estado del arte. Entonces, esto sería en el set de test
en el set de test de Mimic, que es como el dataset que más vale la pena en verdad, porque acá hay más datos. Y acá los resultados son por el lado, digamos, de correctitud médica. Acá están las métricas de Chester Labeler, que si recuerdan, les expliqué que lo que hace es sacar, digamos, etiquetas dado un reporte. Entonces, yo le doy un reporte y el Chester Labeler me saca 14 etiquetas que me dice si es que está o no está, por ejemplo, cardiomegalia, si está o no está neumonía, etcétera. Y con eso uno puede calcular métricas de, digamos, de Precision Recall F1 Score, comparando estas etiquetas, ¿sí? Entonces, acá están los resultados de macro average, y acá están los resultados de micro average, y acá hay resultados de Blue, Rouge L y Cider D. Estas serían métricas de NLP. Y acá, en esta parte de acá, están los resultados del Related Work, específicamente los 3 papers que les mencioné al principio, los, que son todos del 2021. Y abajo están resultados de cosas que he hecho yo hasta el momento, en mis experimentos. Entonces, el principal resultado más notable es que si yo genero reportes con mi mejor modelo de BQA, y acá hay un detalle, para generar un reporte, yo tengo que definir las preguntas que voy a responder. Entonces, hay varias formas de definir qué preguntas voy a responder. O sea, una forma, un baseline, es responder las preguntas que el reporte original respondía. Entonces, este GT significa Ground Truth, y lo que estoy haciendo acá es escoger las preguntas que el reporte Ground Truth respondía y dejar que mi modelo BQA responda a esas preguntas. Después las concateno y ahí obtengo el reporte. Si yo hago eso, obtengo estos resultados que felizmente le ganan al estado del arte según lo que reportan los papers. De hecho, es un gap bien grande eh, con respecto a los mejores resultados en cada métrica. Ahora, obviamente, eso tiene algo de trampa porque le estoy soplando al modelo las preguntas que tiene que responder. Entonces, abajo o sea, al tiro le explico el QA, pero en cuanto a BQA, hay otras versiones que usan otra heurística, otras estrategias para escoger las preguntas que se responden. Pablo, Entonces, sí. estamos como en la hora para poder ir terminando. No sé cuánto tiempo Ya, más. ya como 1 minuto, 2 minutos y esta es Ok. como de la última slide. Ya, sí. Entonces, ya, bien rápido. Entonces, otra heurística para generar el reporte es, por ejemplo, clasificar las preguntas, que si recuerdan la tarea auxiliar de clasificar preguntas. Entonces, yo hice eso quedándome con las top 15 y las top 10, y usé esas preguntas como las preguntas que responde el modelo. Y acá están los resultados. Otra opción es quedarse con las 15 preguntas más populares, y lo hice con las top 15 y las top 10. Y otra opción es algo como un KNN, que lo que hago es buscar la imagen más parecida y usar las preguntas que usaban en ese reporte como las preguntas que voy a hacer para este reporte. Y, y esa es otra heurística, y acá están los resultados. Y bueno, eso. Y el resumen es que las otras heurísticas se hacen que el reporte baje la calidad, así que obviamente es importante mejorar como la forma en que selecciono las preguntas. Pero si me sobran las preguntas, me va bastante bien. Y el QA básicamente es si yo le quito la parte visual y solamente me limito a la pregunta, obtengo resultados que igual son bastante buenos, pero obviamente hay un gap si es que yo agrego la imagen. O sea, usar la imagen es importante. Ese es el resumen. Eh, y bueno, acá están los siguientes pasos, pero en honor al tiempo podemos ver esto en la ronda de preguntas. Así que eh, dejémoslo hasta acá. Y ahora sí, los que quieran hacerme preguntas de lo que sea, son bienvenidos. Muchas gracias, Pablo. Entonces, bueno, comenzamos la ronda de consultas, online o presencial. Así que si alguien desea hacer una pregunta, que levante la mano y le damos el paso. Hay una pregunta en el chat de Guillermo Saonero.
¿Qué dice? ¿Generar preguntas para una determinada imagen es una opción factible? Generar preguntas para una determinada imagen. O sea, dada una imagen, ¿qué preguntas hacer? Sí, o sea, de hecho, si volvemos a este slide, a 31, una tarea auxiliar que yo propongo es la de clasificar preguntas. Entonces, lo que yo hago en mi approach, como lo estoy haciendo hasta el momento, yo hice, digamos, una minería de los reportes. Eso me tomó un tiempo, pero al final convergí a 97 preguntas. Y entonces, esas 97 preguntas es como mi batería de preguntas que el modelo sabe responder, o debería aprender a responder. Entonces, yo después puedo hacer una tarea auxiliar de clasificación, en la cual le pido al modelo, a la parte visual del modelo, que clasifique las preguntas que debería hacer. Y esos labels yo los puedo sacar de los reportes Ground Truth, del set de entrenamiento. O sea, yo puedo mirar los reportes, identificar las preguntas que se están respondiendo ahí y usar eso como, digamos, como supervisión para el modelo. Entonces, eso sería como clasificación. Ahora, si tu pregunta es generación de texto, o sea, como aprender a generar, digamos, como en lenguaje natural, eso también se podría hacer. O sea, uno podría, claro, si uno tiene alguna forma de generarse estos labels, en teoría uno podría hacer un modelo como de captioning, pero que haga captioning de preguntas. O sea, como qué preguntas habría que hacer acá. Sí, se puede hacer. Es algo que es abordable. Sí. Gracias, Pablo. Acá, Carlos, te hace una pregunta. Hola Pablo, gracias por la presentación. Quería preguntar, Hola, Charlie. de hecho en esta misma slide, dado que tú tienes esa batería de 97 preguntas que acabáis de mencionar, como que me cuesta ver como qué información va a representar la parte que codifica la pregunta, porque al final como que, tal vez no estoy entendiendo correctamente tu modelo, pero como que veo que eso podría ser reemplazable por un vector one hot o una codificación de cuál de esas 97 preguntas es. Como que podría ser simplemente un flag que me diga, oye, acá te estoy haciendo la pregunta 1 o te estoy haciendo la pregunta 95. Como que me cuesta ver qué ganáis con ese módulo de codificar la pregunta. Ya, sí, ya es un buen punto. Y de hecho, las preguntas que tengo ahora son aún más chicas. Así que en teoría, lo que tú sugieres de aprender como, digamos, o sea, tener un puro vector por pregunta o un one hot, claro, eso se podría, no lo he probado, pero se podría hacer. Pero bueno, este módulo está como pensado a ser más general. O sea, en teoría, si en el futuro yo hago preguntas más complicadas, ahí ese approach como one hot se me empieza a quedar corto. Entonces, como que está pensado de forma general. Pero además, y creo que alguien prendió el micrófono, eh, además, así que puedo ganar un poco de ventaja en el sentido de que los embeddings de las palabras, de las preguntas, se comparten con los embeddings de las palabras que uso al generar la respuesta. Entonces, digamos, cuando yo entreno esto, yo lo entreno end-to-end. Entonces, digamos, los embeddings de las palabras que uso acá, también varios de esos son reutilizados por la LSTM que va generando la respuesta. Entonces, como que le llega supervisión tanto de la parte de pregunta como, como la generación de la respuesta. Ahora, hoy no he hecho un experimento como quizás debería hacerlo, donde reemplace todo esto con vectores aprendidos o un one hot y quizás funcione casi igual de parecido. Es probable. Pero, claro, si la pregunta es más complicada, ahí ese approach como de one hot se quedaría más corto, en mi opinión. Gracias Pablo. Tenemos otra pregunta en el chat de Billy Peralta. ¿Probaste en el decoder algo más atencional como Attention LSTM? ¿Cómo influyen las tareas adicionales en el rendimiento?
Ya, eran dos preguntas, ¿cierto? La primera es si es que provee Attention LSTM. Sí. O sea, creo que no lo expliqué muy claro, pero sí hago atención. O sea, tengo una LSTM que en cada paso, o sea, en cada paso de la generación de la de una palabra de la respuesta, hace atención sobre las features locales que salen de la DenseNet. Entonces, sí estoy haciendo atención. Ahora no sé si te refieres como a alguna ecuación específica, alguna forma específica de hacer atención. De hecho, si me quieres recomendar un paper sobre eso, bienvenido. Pero No, me refería al decoder, al question decoder. el question decoder. No hago atención de. Es que no he necesitado, en verdad. Porque las preguntas son, como lo he hecho hasta el momento, son súper cortas. Entonces, con pasarle esto al principio es suficiente. Pero claro, si yo quisiera hacer algo más complicado, como con preguntas más complicadas, quizá ahí esto se me quedaría corto y ahí necesitaría usar atención y hacer cosas más complicadas. Pero en esto de acá siempre saco 100%. Siempre llega a 100% de recuperar la pregunta. Y la otra pregunta que me hiciste fue de las tareas auxiliares, ¿cierto? O sea, me habías preguntado si es que las tareas auxiliares me ayudaban. ¿Influyen en el rendimiento? Sí, ya. Eso debería agregar una tabla con eso, pero en general sí. O sea, he notado como que mejora un poco la generalización. O sea, igual me pasa el tema de que cuando yo entreno en la parte BQA, generalmente llego como a este como 0,2 en mi métrica de completitud. Entonces, acá los beneficios son más marginales, pero cuando hago evaluación a nivel del reporte completo, sí como que se nota una mejora mayor. Pero no tengo resultado acá, debería haber agregado eso, pero en general sí ayudan. Sí. Álvaro, ¿había levantado la mano? Sí, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola, gracias Pablo por la presentación. Yo más que preguntas, tengo algunos comentarios. Un poco con respecto a lo que preguntaba Carlos de la relevancia de ingresar la pregunta. Yo creo que durante entrenamiento es importante, porque si entregáramos solamente un label durante entrenamiento, es distinto a entregar un embedding de una oración que va a permitir, yo creo, que el sistema tenga una tarea más fácil para encontrar las correlaciones con la parte visual, ¿ya? El comentario que tenía Pablo era que básicamente cuando tú haces cuando tú haces esta determinación de las preguntas, básicamente uno podría entender eso de que lo que estás haciendo es ir al mundo de los textos, que básicamente eso es lo que tú usas para generar esas preguntas, y tratar de ver con qué espacios de preguntas yo logro cierta completitud de las cosas que aparecen en estos reportes textuales, ¿no? Entonces, uno podría seguir como una analogía en ese razonamiento de decir, bueno, ¿cómo ahora yo en mi modelo puedo también verificar cierta completitud en el espacio visual? ¿Ya? Que puede ser, por ejemplo, desde que una vez que yo genere un reporte, vaya a ver dónde están las atenciones de las partes del espacio visual que usé para responder estas preguntas, y si de pronto hay una parte de la imagen que yo no he puesto atención, probablemente hay algo de la imagen que no consideré, y eso es algo raro, ¿no? Lo que me lleva quizás al comentario final es de que sería bueno también de que, así como el sistema dice a veces lo que sabe, en el sentido de que puede contestar preguntas, también hubiera alguna indicación de cosas que no entiende, ¿no? ¿Por qué eso es importante? Porque en la aplicación uno esperaría de que de pronto hay reportes que se generan automáticamente, porque el sistema dice, oye, no, aquí está todo muy claro. Y de pronto hay algunos, la biografía que dice, oye, esta biografía está enredada, mejor se la muestro al doctor que el que sabe, así que sería bueno quizá agregar eso.
esos son mis comentarios principales. Quizás el último es de que este modelo es muy clásico de Deep Learning, ¿no? No veo como elemento muy especial en términos del modelo en sí, por lo tanto significa que va a depender mucho de los datos, porque el modelo de Deep Learning depende mucho de la cantidad de datos, ¿ya? Y probablemente en este espacio no va a tener acceso a esas grandes cantidades de millones de datos, ¿ya? Entonces, el apoyarlo con buenas técnicas de data augmentation, y también con quizás buenas estrategias de entrenamiento, por ejemplo, en vez de hacer un entrenamiento clásico, hacer un entrenamiento del tipo Meta Learning, creo que van a ayudar bastante. Eso serían mis comentarios más que preguntas. Déjalo, Sí, de acuerdo. Perdón. Claudia ahora la había levantado la mano. Ah. Hola Pablo, gracias por la presentación. Confieso no saber nada de esta área, pero quiero hacer una pregunta como clarificatoria. Me da la impresión de que el supuesto que tienes cuando dices que vas a hacer preguntas es que las preguntas están asociadas a un órgano o alguna como anomalía en alguna parte de la radiografía. Claro. Y me pregunto si es que esa es la forma en que los radiólogos informan las radiografías, y pongo una hipótesis alternativa. ¿Lo hacen así, como revisan cada órgano, o en realidad están buscando como patologías y combinaciones de órganos? Quizás que hay que analizar en conjunto para reportar algo, o algo alternativo, quizás analizan un órgano y dependiendo de lo que vieron ahí, analizan otro órgano. Me pregunto si en la práctica de la radiología de repente si conoces o si es que hay papers al respecto y si es que hay alguna forma de flujo, de búsqueda de información que quizás podría ayudarte en crear un conjunto de preguntas que te ayude a mejorar después tus métricas de calidad. Sí, muy buena pregunta. Efectivamente, si uno abre como la caja negra de la mente del radiólogo, sí, ellos siguen, digamos, como heurísticas para razonar sobre la imagen. Y de hecho, nos compartieron en cierta oportunidad de Radiología UC un documento donde ellos nos explicaban cómo ellos, o cómo ellos deseaban, porque hay otro tema, que en radiología no hay como un estándar universal. Entonces, la forma en que se escriben reportes en una clínica, en un hospital, no es necesariamente la misma que en otra clínica o en otro hospital, dentro del mismo país o, o a nivel de países. Entonces, por ejemplo, el documento que ellos nos pasaron nos explicaba cómo ellos razonaban aquí en Radiología UC, o cómo ellos recomendaban razonar, básicamente. Pero eso no necesariamente se respeta, por ejemplo, en el dataset Mimic o en el dataset Indiana, que fue hecho con otra forma de escribir reporte. Entonces, en una oportunidad, cuando yo diseñé las preguntas, yo traté de hacer preguntas que siguieran la pauta que ellos nos pasaron, pero resultó que fue súper complicado. O sea, habían como recomendaciones como, primero identifica este patrón, si este patrón está, luego revisa el tamaño, y si es este tamaño, di esto. Y verificar eso en los reportes de Mimic o de Indiana no vi una forma sencilla de hacer eso. Como que la pauta que recomendaban acá no calzaba con la forma que están hechos los reportes en Mimic. Entonces claro, lo ideal sería tener un dataset. O sea, lo ideal es que los radiólogos tuvieran, en el mundo ideal, sería que ellos sigan una plantilla como estándar que sea respetada universalmente. Entonces, se le hace la pega más fácil al modelo, de hecho, seguir un patrón más estructurado. Pero lamentablemente no es así. Y si bien tengo ese documento, todavía lo tengo, no vi una forma sencilla de aplicarlo a Mimic e Indiana. Entonces, al final, mi solución como por mientras fue tener estas preguntas sencillas que básicamente introducen temas. Y estas preguntas las saqué directamente de los reportes. O sea, yo me di cuenta que en esta frase están hablando de este tema, entonces vamos a hacer una pregunta que háblame de este tema, básicamente. O sea, mis preguntas en verdad no son sofisticadas, son súper cortas y lo que hacen es decirle al modelo de qué tema hablar. Ahora, en una siguiente iteración, yo podría quizás tratar de ir más fino y hacer preguntas como más sofisticadas que asumen que ya sé algo de antes. Quizás hacer algo como un razonamiento en pasos
como haz esta pregunta, según la respuesta, hazte esta otra pregunta, aprovechando la respuesta anterior, y hacer algo así como un visual dialogue, como diálogo visual. Hay todo un área de visual dialogue en que uno le va haciendo como pregunta a un modelo en secuencia, y hay como una conciencia de la secuencia. Pero eso ya sería más complicado porque habría que generar ese dataset, y no está tan fácil. Entonces, como primera aproximación lo estoy haciendo así, pero sí estoy 100% de acuerdo que uno podría hacer otras iteraciones más complicadas, más sofisticadas, que digamos, que piensen en preguntas más detalladas, como un razonamiento más complicado. No sé si respondí la pregunta. Gracias. O no. Sí, súper bien, gracias. Pablo, entonces, no habiendo más preguntas, te damos las gracias. Muy buena tu presentación. Y bueno, dejamos invitados nuevamente a todos para la próxima semana con una nueva charla.